importante del cáncer gástrico en su mayoría de los casos. Un paciente usted le llega con Helicobacter, se va a traumatizar por todo lo que los medios, la parte mediática ha hecho. Pero realmente hay cosas que no se han resuelto y que les pongo en duda. Yo pienso que el Helicobacter es importante solamente en aquellos pacientes en los cuales tienen en primer grado de consanguinidad una herencia de cáncer gástrico. Pero el resto de la población no. Entonces yo a mis residentes les digo que no deben biopsiar todo. Ahora, entiéndanme mi punto, que yo decirle a ustedes que no manden penicilina. Disculpa, ¿puedo grabar? Sí, que no manden penicilina, pero que en determinado momento la mandan porque ya son médicos, pues cada uno es independiente. Entonces, no he logrado con los gastos en general tomar la perspectiva de que no se tomen sino biopsias en pacientes que tienen lesiones. ¿Qué es lesión? Una gastritis verrucosa. ¿Qué es lesión? Una gastritis folicular. Que haya una úlcera. El resto yo entro y voy a ver, esto es un estudio donde entramos en endoscopia y no hay ninguna endoscopia normal, ninguna es normal. Usted entra y ve áreas de palidez o enrojecimiento, usted ve uno durito que no tiene importancia, los que son tomadores de inhibidores de bomba de protones, todos tienen polipitos pequeñitos en el fundus gástrico, en el antro, que no hay nada para hacerles, que no son malignos, que no van a llevar a nada. Entonces el Helicobacter nos metió en un mito que está enredando mucho el manejo y el tratamiento. Yo no puedo hablar por el tiempo de los tratamientos, eso está en las guías. Yo le decía a la doctora Ospina algo, y es que el 95% de las enfermedades del tracto gastrointestinal las tratan ustedes. Si eso no necesita especialista. Yo no sé de dónde, claro, a nosotros nos mandan como la neurosis al psiquiatra, todo el que llega con eructo se distiende, porque uno se mama a esos pacientes, perdón con la grabación. No es que usted se canse de no atenderlos, pero son pacientes repetitivos que tienen problemas psicológicos, que tienen pacientes psiquiátricos, que les gusta ir donde el médico, entonces tampoco nos lo manden a nosotros, porque es que es como ustedes desquitándose de nosotros por ser gastroenterólogos, y es una realidad, usted lo puede manejar, dieta, mándenlo al psicólogo, etcétera, medidas generales, pero la realidad, ni usted ni nosotros vamos a poder con eso. ¿Qué nos mandan a nosotros? El tumor neuroendocrino. Mándanos a nosotros la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. Pero cuando yo ya empiezo a ver qué más, no más. Entiéndanme, nosotros tratamos como ustedes, manejamos los mismos inhibidores de bomba de protones, la misma síndrome intestino irritable, el mismo colon irritable, y eso no se sale de dieta, cambio de costumbres, manejo del resto. Entonces con el Helicobacter es lo mismo. Con el Helicobacter tenemos una bacteria espirilar, aerófila, la cual ataca el estómago. Y se ha dicho desde la época de Marchand en el año 1980, que fue el que lo descubrió, premio Nobel, que esa bacteria produce gastritis. Y él mismo se la probó, él mismo tomó un cultivo de esto, lo probó y a los días tenía una gastritis sangrando y hemorrágica. Después de ahí se dijo que había producía cáncer de estómago. Y entonces salió la teoría de Pelayo Correa, que si Pelayo fuera cierta, me perdona el doctor, yo sé que le gusta mucho Pelayo, ya le habrían dado el premio Nobel, no se lo han dado, porque esa cascada es tan perfectamente diseñada que si fuera cierto o no, entonces hay duda todavía de eso. Está el misterio africano, todos los africanos tienen Helicobacter pylori 100% y no hay cáncer gástrico, no hay cáncer gástrico en África. Entonces ahí viene como si hay unos tipos de genes distintos, pero ese tipo de gen nosotros no lo podemos manejar ni en Colombia ni en Latinoamérica, y solamente en hospitales y centros muy especializados del mundo hacen las fracciones CAC y VAC para determinar cuál de esos produce cáncer. Entonces, estamos en la olla porque no lo tenemos. Entonces, sintomáticamente es, su mamá tiene cáncer gástrico, su papá tiene cáncer gástrico, su hermano tiene cáncer gástrico, hombre, hay que ponerle cuidado. Y en esa cuestión, sí va el manejar el seguimiento y las cosas. Bueno. Segundo, cuando ustedes tienen un paciente al que le sospechen el Helicobacter y quieren, se les metió, y quieren hacer más de la endoscopia, pero de ustedes he visto que directamente le mandan el test de aliento. Eso es un exabrupto, porque es como antes toda diarrea la manejaban con sulfasalazina, porque un día encontraron todo el mundo que la sulfasalazina era buenísima para la diarrea en la colitis, pero también el paciente normal, uy, mejoró, otro exabrupto, porque uno no puede empezar a manejar las cosas así. Entonces, primero, si yo tengo la duda, mando una endoscopia.
La endoscopia me dice no hay cáncer, no hay tumores, no hay nada. Listo. El error es de nosotros cuando tomamos biopsia en un paciente normal. Porque ustedes van a ver, paciente de una cruz de Helicobacter, entonces contaminación, no lo traten, pero no, dieta, ya son 2 cruces, traten, pero ojo, advirtiéndole que hace una primera línea de tratamiento, pero que el paciente no tiene lesión, que el paciente va a ser muy complicado. Si yo estoy casado con esta doctora, y yo me beso con la doctora y la doctora tiene Helicobacter, nos lo pasamos entre los dos. Si de esa unión nace un hijo y el hijo duerme con nosotros la siesta y está cerca, en este solo se nos transmite el Helicobacter. Si en determinado momento nos metemos con el perro y los 4 en la cama, y ahí se puede dar el Helicobacter porque en las poblaciones que más se hacen, las hacinadas. Entonces entiendan que es un círculo que no vamos a poder romper en la misma higiene dental. ¿Cuántos de ustedes cambian el cepillo dental cada mes? Lo mismo, para no hacer. Yo lo hago de entrada. Yo fui a la finca en estos días, es el mismo que tiempo hace tiempo. Entonces dije, no, qué pena, yo enseñando y le dije, no tiene que cambiar el cepillo. Entonces entiéndame, ese solo hecho, ¿quiénes se lavan la lengua? ¿Quiénes? Una cantidad de medidas que son, y no todo el mundo las hace. Entonces, si nosotros no incidimos en el paciente, en eso también. Ahora, yo entiendo, lo digo nosotros hacemos consulta asistida. Porque si no hiciéramos consulta asistida, es imposible ver la mano del paciente si ustedes nos mandan. Entonces tenemos citas a 5 o 6 meses. Aún con consulta asistida. Porque a uno le duele la cabeza y de pronto es el estómago. Entonces se va. Entonces, ¿cierto? Entonces, el colon, el intestino. Entonces, bueno. Ahora, el Helicobacter pylori, que es el punto central de la vaina, es primero. La bacteria que todos ya sabemos que no necesitamos repetirla. Los tratamientos existen en las guías de Maastricht suficientes, los leemos de primera línea, segunda línea, tercera línea. Bueno, pero nosotros ¿qué optamos? Si decidimos manejar el paciente y hay que controlarlo, vienen los controles. Entonces está el test de aliento y está el stool test, que es el examen de materia fecal. Hablamos con Carlos, ¿qué confiabilidad tiene uno? No es que ustedes tengan. Realmente el uno y el otro es muy poca la diferencia que se tienen en sensibilidad y especificidad. Si ustedes tienen el stool test, manden el stool test, no tienen ningún problema. Si no lo tienen y después tienen el test de aliento, manden el test de aliento. Uno se adapta a esto. Y en un país como estos, tenemos que adaptarnos ahora a lo que haya. Es una realidad. Yo, digamos, le mando diclofenaco a los pacientes para CPR, todos por un protocolo, para evitar la pancreatitis por CPR. No hay diclofenaco. Nos tenemos que inventar otro tipo de medicamentos, empezar a aplicar esteroide previo a la CPR, etcétera, para evitar la respuesta inflamatoria. Entonces nos tenemos que adaptar, pero esos son los 2 mejores para seguimiento. Seguimiento. Seguir es cuando yo ya tengo un diagnóstico, cuando tengo una medida y voy a seguir el paciente, pero no es eternamente. Segunda vez en paciente, doctor, otra vez el Helicobacter positivo, mande la infectología. O sea, nosotros ya nos deshicimos de eso, porque eran 4 o 5 tratamientos, 6 ciclos, 7 ciclos, ¿no? Manden el infecto. Hay buenos infectólogos en la ciudad, pueden mandarlo, eso la compañía tiene contratada, las entidades donde lo pueden mandar, y el infectólogo ya empieza ellos un tratamiento dirigido a la bacteria o le mandan el cultivo, que es muy complicado. El cultivo hay que hacerlo en anaerobiosis, tienen que mandar, generalmente aquí en Manizales no lo hace sino sin lab, y tienen que mandar unos tubos específicos para que nosotros procesemos la muestra, etc. Entonces ya lo último es el cultivo, pero nosotros ya nos desligamos de ese factor porque era estresante y desgastante. Usted que no maneja antibióticos, nosotros no manejamos antibióticos, o sea, no somos de un manejo continuo y no serio de antibióticos. A ver, usted en su consultorio puede manejar antibióticos, pero que lo hagamos seriamente, que estemos previniendo la resistencia bacteriana, etc. Y Carlos tocó un punto que es importante. El Helicobacter muta tanto y tan fácil que crea resistencia bacteriana. Los primeros tratamientos que se hicieron para el Helicobacter, y aún en países desarrollados funcionan, el metronidazol, los imidazólicos. Pero nosotros desde chiquitos nos ampaban 2 tabletas de metronidazol porque nos daba amibas, entonces nos hicieron resistentes a muchas cosas con el metronidazol, y eso lo heredan los imidazólicos. Entonces, en ese sentido les digo que realmente es más o menos lo que es amoxicilina
claritromicina y omeprazol. Es como la mundialmente aceptada y ahorita la cuádruple. Pero cuando tomamos esto, la claritromicina, por ser de acción ribosomal, tiene mucha resistencia. Entonces, en nuestro país hay resistencia ya del 40% medida. Pues, ya tienen que pasarse otro tipo de medicamentos, pero como les digo yo, eso está en las guías. Hay guías suficientes, también hay artículos delgados. Les puedo prometer, como la otra vez se los mando a Liliana, una de 2 hojitas donde le resumen los tratamientos y lo mejor para hacer, realmente, pero no es el punto en ese sentido. Yo, mi conducta ante los pacientes es que a mí me da estrés un paciente con Helicobacter, porque primero, no tengo claro si da cáncer o no. Que lleva el linfoma tipo MAST, se ha comprobado. Eso se comprobó hace muchos años, por 20 años, por un señor que llamaba Stultz. El hombre encontró que unos pacientes de la linfoma tipo MAST les encontró Helicobacter, eran 8, era un alemán, y les mandó tratamiento para Helicobacter, y de esos 6 regresaron espontáneamente con el solo tratamiento para Helicobacter. Pero que todos los pacientes van a hacer linfoma es muy difícil, tiene que haber una parte genética, como cuando uno hace, digamos, un GIST o usted hace un neuroendocrino, hay algo genético que usted lo liga a eso, o sea, de mama, etc. Y por eso es tan importante la línea genética. Entonces, un paciente que ya haga lesión, que tenga un linfoma gástrico, que se detecte, hombre, sí, hay que dar el tratamiento para el Helicobacter. Yo no digo que no sea tan buen amigo, tiene sus maldades, pero que todo paciente pueda llevar allá. Nosotros, cuando hacemos un estudio, el 75% de la población tiene Helicobacter pylori. 75%. ¿Ustedes imaginan si ese 75% llevara a cáncer de estómago? ¿Cuántas? Era mejor poner funerarias, o sea, interconsultas de un negocio malo, ¿no? Eso era jardines de la esperanza. Entonces, entiéndame que, de verdad, es de ese estilo. O sea, ¿por qué? Porque no hay tanta frecuencia en que del cáncer gástrico. Es más, que yo haya visto directamente un paciente mío relacionado con que tenga Helicobacter y vaya cáncer, me acordaré de 1 o 2, y es una vida larga de ejercicio. Entonces no es todo eso, entonces también es la parte psicológica de la familia, a la persona. Vean, esto no es así, explicar lo que yo les estoy explicando a ustedes. Yo les cuento y se tranquilizan. El paciente mejor, habrá unos que no y que sigan y cambian de médico, y son dos y otros que sí les digan que les va a dar cáncer, porque eso es lo otro que es el INDE del paciente. Bueno, pero estamos obligados éticamente, estamos obligados a manejar el paciente cuando nos llega un reporte, digo yo, más de 2 cruces, y es muy claro fijarse en el reporte. Si el reporte dice, tiene gastritis, todos tenemos gastritis. Cojan ustedes un reporte de patología, hagan el ejercicio. Carlos hasta puede un trabajo de investigación. Con todos ustedes, ¿cuántos? Toda gente que tenga un reporte de patología gástrica, ¿cuántos tienen metaplasia intestinal? La mayoría. Seguimiento de esos pacientes, ¿cuántos dan cáncer gástrico? Casi ninguno. Entonces ahí cuando yo dudo de la teoría de Pelayo, porque al final tiene que haber de pronto un esguince en la teoría de Pelayo hacia algún lado, pero la metaplasia intestinal es un tejido benigno por otro benigno. Yo cambio de estómago a intestino por necesidad, porque se cambió el pH, por todo eso, pero metaplasia no me va a asustar. Entonces hay que explicarle que la metaplasia no es premaligna, pero nos la han vendido así cuando en histología y en patología estudiamos que era un cambio normal. Es una pared blanca que por la humedad se convierte en café, pero sigue siendo pared. Entonces hay que entender, es distinto atipia o displasia. Ese es el término diferente. Cuando ya eso me aparece displasia o atipia, hombre, ya tengo que cambiar de perspectiva de pensamiento a que sí tengo que poner cuidado. Entonces eso es un punto importante, la lectura de la biopsia. Entonces la lectura de la endoscopia. Gastritis verrucosa, ya hay una lesión. Hay una verruguita gástrica benigna, que va a mejorar con tratamiento y que da por algún tipo de gastritis que es variedad erosiva y no erosiva, y dentro de la gastritis erosiva está la plana, que es una erosioncita común y corriente, y la que es elevadita, que es la gastritis verrucosa. Que la gastritis es folicular. ¿Qué es gastritis folicular? Haga de cuenta que usted tiene un tapete aquí y le mete piedritas por debajo. Entonces usted ve nodulitos ahí.
y son nodritos de 2 milímetros cada uno, que usted los biopsia y dice hiperplasia linforeticular nodular, suena muy feo, pero eso es benigno, no tiene ningún problema, no tiene ningún inconveniente. Que eso se desaparezca es muy difícil porque queda como la cicatriz tatuada de una quemadura. Entonces miren que hay que leer la patología, la endoscopia y con base en eso tomar una decisión sobre el paciente. Es decir, vea señor, usted tiene esto es benigno, no hay que ser inquisitivos en el tratamiento. Estas palabras son científicas, académicas y pueden causar pánico, pero no hay que tomarlo como tal y por ende vamos a tomar esta conducta. Si el paciente es reiterativo, remítalo a infectología. Ya está. Bueno, no, ya tenía que hacer mi chiste. 3 puntos. Sobre el helicobacter, como les digo, en updates, como dice Carlos, no hay nada que haya cambiado, solamente los manejos. ¿Cómo será de preocupante cuando usted llega a un restaurante y tiene una carta llena de 1000 cosas? Es porque el restaurante no es tan bueno. Los restaurantes buenos tienen 5 o 6 productos o 6 y usted come con ellos deliciosos. Imagine todo el mundo tratando de que no le vuelvan los pacientes con recurrencia, porque recurren tanto porque hay resistencia bacteriana que el resto, que hay que hacer miles de tratamientos y miles de cosas. Bueno, entonces un objetivo importante de esto es lo que Carlos hablaba conmigo, lo que Liliana es ser nosotros conscientes de que esos seguimientos tan inquisitivos tampoco son tan importantes. Segundo, de que hay una población que no habrá que explicarle y decirle que es lo que hay. Tercero, que se pueden utilizar para seguimiento la endoscopia. Si usted no quiere tener alguien, mande una endoscopia. Pero si usted no quiere someter al paciente a algo invasivo, algo que pues, normalmente un paciente lo tengo que sedar, tiene que dormirse. Y a veces usted llega y le hago a la doctora una endoscopia y se me deprime en la endoscopia porque respiratoriamente con la sedación se deprime y me hace un laringoespasmo y puede morirse la doctora. Es así de fácil y esto es completamente normal. Eso no es normal, se dan casos en millones. Entonces uno tiene estas alternativas que son el test de aliento y el stool test, que es un test de materia fecal, en el cual pues lo que tienen para hacer ustedes es el stool test y no hay que perderle confianza, tiene una alta sensibilidad, en los estudios se reporta tal cual y hacerlo y pues es un test de seguimiento adecuado que existe. Bueno, la génesis del cáncer, ya les dije, pues es una teoría que tiene Pedro Correa, que habla de gastritis, dice que uno, el paciente, si come mucha sal o tanta, varía el ADN y al variar el ADN se convierte la gastritis en metaplasia intestinal completa o incompleta. La completa es la que se parece al intestino delgado, la incompleta es la que se parece al colon. Dice que cuando va por incompleta es una vía donde empiezan a producir mucinas y estas cosas y entonces empieza a dar más fácil un cáncer indiferenciado. Cuando es la completa puede darse un cáncer diferenciado. El cáncer indiferenciado es mucho más, piensen en lo más malo, es más de jóvenes, son células mucho más agresivas, son células que aparecen mucho más en el fundus gástrico y en el cuerpo. Las células diferenciadas son más del paciente de edad, del paciente anciano, no tienen tanta agresividad como tiene el otro, y cualquiera de las vías pues puede tomar el helicobacter que tiene cáncer. Hay una terapia que es la terapia dual, que es más fácil, menos dañina, que es la terapia de un inhibidor de bomba de protones como cualquiera, omeprazol, más amoxicilina. Se ha comprobado ya en estudios con amoxicilina adecuados, si no fuera a tratar una enfermedad cualquiera. ¿Qué? Un gramo cada dosis. En ese sentido, se ha comprobado que el 70%, 80% de la población responde adecuadamente cuando es naif, cuando es el primer caso. No el paciente que me llegó, que ya tiene dos tratamientos para el helicobacter, en ese no. Es más o menos la población nueva, en la naif, en la que nosotros hicimos un trabajo, por ahí se pueden encontrar terapia dual, uno se mete a internet. Y una ayuda completamente que les digo que para mí, ya viejo horro, como digo yo el cuento, me ha servido y es una belleza, la inteligencia artificial. Usted baja en su celular ChatGPT, le hace todo. Y no es que uno sea,
No, es que son las ayudas que hay que hacer, como consultar el libro, eso es lo que hacíamos. Pero ya el modernismo, y es buena la inteligencia artificial, no es que ella nos mande a nosotros tenemos que tener un concepto determinado, más o menos como la orientación, o sea, el hombre tiene que prepararse para manejar la inteligencia artificial, no que la inteligencia lo maneje a uno. Pero ustedes en temas candentes y ponen tratamiento, terapia dual para el Helicobacter, y le aparece todo y le dice cómo hacerla, cómo no hacerla, le aconseja, le da consejos, lo remite a bibliografía, lo manda a la bibliografía, etc. Entonces, es una ayuda que yo a mis residentes la presento porque es una realidad y eso acorta tiempo. Ante dudas de pacientes, yo al mismo paciente le digo, venga, usted me llegó con este síndrome, yo ni me acuerdo. Vamos a la inteligencia artificial con toda la claro, esto es una herramienta muy buena para utilizar. Tiene sus defectos, como le digo, y uno tiene que ver qué es cierto o qué no es cierto en ese sentido. A ver qué más, pues en poco tiempo que teníamos, creo que más o menos se cubre la necesidad del tema. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Manejo de la alimentación. ¿Qué? Manejo de la alimentación. La alimentación, venga, yo le voy a decir una cosa, me perdona, Carlitos. Yo determiné que yo no estudié nutrición, ni estudié radiología. Yo sé mirar la placa, a mí en la carrera sé la vacío que tengo, pero no tuve una rotación seria donde yo viera radiología. Y me veo una cosa y yo estoy interpretando corazón y viendo el TAC y no le creo a radiólogo. 4 años de carrera. Entonces la alimentación que la maneja la nutricionista. Si a usted le toca, y si no, usted un consejo, tenga un copy-paste en su computador donde le dé recomendaciones nutricionales, pero en general, verduras bien cocidas, limpiar los alimentos, no tomar en latas que no sean limpias, la verdura, la fruta siempre limpiarla y lavarla, no compartir con otra persona la alimentación como aquí, como acá, pero pues son medidas generales que no, como el intestino irritable, no brócoli, no sé qué, no espinaca, no lechuga, no repollo, no pimentón, no cebolla redonda, no tomate, no frijol, no coma. Entonces, eso es lo que dice el paciente. El paciente dice, ¿y yo qué como? Y ahí viene la marca pregunta. O sea, doctor, es que todo lo que yo como me cae mal, entonces vaya a ver gastos, ahí es donde está. Vamos del gasto. Entonces, todo lo que como me cae mal. Señora, pues me perdona lo que no puedo decir, pero yo la veo bien de peso, pues, o sea, no es que yo le diga que la vea gorda, no, como usted no le puede decir a un paciente, pero es que doctor, yo llevo semanas sin comer, señora, la verdad, mire, el pantalón le queda apretado, no, a mí me enseñaron eso biológicamente, a mí en semiología me enseñaron que uno debía mirar al paciente cuando ella quería bajar de peso. Si usted le nota que esto le está apagado y la correa está así, pues venga, vamos a mirar. Pero un paciente que le llega a usted, pantalón apretado, buena cintura, bueno de todo, usted dice, escucha, pues que ha bajado de peso. Una de las cuestiones que me parecería bueno hacerlas y es a modo de inquietud. Primero, se plantea que el tratamiento del Helicobacter uno debe procurar que el pH esté por debajo de 5.5 y ahí la retroactividad del nivel de Nosotros no le escuchamos nada. Para hacer los exámenes de seguimiento, uno debe tratar, eso se le olvida a uno, es que uno debe decirle al paciente que mínimo 8 a 10 días no debe tomar un inhibidor de hematoprotosis, porque eso afecta al examen. Como el paciente, cuando lo van a mandar a endoscopia, díganle, venga, si usted tiene esofagitis y tiene reflujo, trate de no tomar por 8 o 10 días, porque a mí me llega normal. Y yo voy a decir, no tiene nada. Ahora, qué pena. La endoscopia no es un método de sensibilidad para yo diagnosticar reflujo. Yo puedo que el doctor me dice, tengo nefritis, pero yo lo examino y está normal. Ahí hay que meter una pH-metría, porque necesariamente es la que me va a detectar el nivel de acidez en 24 horas, todo eso. Pero yo puedo decir endoscopia normal, y no es que la endoscopia sea mala. Bueno, lo segundo es que como se utiliza, siempre se ha hablado del tratamiento secuencial o del tratamiento
crónicos, de dosativo. Sigue siendo más útil hacerlo todo el tiempo que se puede Todo el hacer. tiempo, sí. Ok. Y tercero, como utilizamos una cantidad de antibióticos y puede haber una disbacteridosis, asociarle al tratamiento del uso del probiótico o no. Es muy discutido, porque es que además, ¿qué probiótico? Un yogur, una cosa así. Ah, no, sí. Pero lo que pasa es que hay otro tema que es demasiado apasionante, para mí árido, porque hay cosas en la medicina. A mí me gusta el intervencionismo y me gusta la endoscopia diagnóstica y terapéutica. Bueno, hay cosas áridas como uno en la medicina general, en la familiar, o sea, que son áridas. Entonces, digamos, el tema de los probióticos, sí hay probióticos, prebióticos, y no todo probiótico le sirve al mismo. La mayoría de los probióticos que tomamos son las muestras médicas que nos deja el visitador. Pero ustedes saben a qué le van a tirar, a qué tipo de bacteria le van a mejorar. Entonces, el tema es complejo. ABO y otros ponen la utilidad para tratamiento para Helicobacter, entonces del el probiótico, que es buenísimo, seguramente ya fue investigado, seguramente tal. Yo generalmente ni mis gastros le asocian probiótico, pero sí medidas dietéticas adecuadas, que sea sano, el yogur que viene con probiótico pues es bueno, el Regeneris, todos estos son buenos, me parece que es una utilidad, pero ya que uno mandar por un ibis, una cosa de eso, Doctor, un congreso de cronología, no me acuerdo cómo llaman el mundo de Valle de Lili, nos decía que, por ejemplo, curábamos probióticos, que venía de la alimentación, nos hablaba del aguacate, del oliva, de la avena, del banano, de la linaza, es una buena alimentación, lo que pasa es que no todo el mundo se alimenta bien. Mire, yo arranco tomando Coca-Cola de las 6 de la mañana. Entonces me dejan agüita, es como un insulto. Entonces, al final digo yo no, pero el tema de los probióticos, vea, eso sería un tema muy interesante para utilizar, como la medicina funcional. Si ustedes van a la medicina funcional, nos enseñan una cantidad de cosas que uno dice, bueno, en que estoy equivocado, muchas cosas. Entonces, en esa área, pero yo pues en la experiencia propia, que digamos, yo que voy a conferencias porque pues, en los temas de gasto siempre está el Helicobacter. Entonces usted se mete, no hay una conferencia que diga probióticos del Helicobacter pylori, no es como la tendencia. Otra pregunta, chismes. Oye, muchas gracias. Qué pena, la llegada tarde no era mi